Hablamos con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, colaborador de esta casa y autor de varios libros que ha indagado sobre ese periodo convulso de la historia europea. Julián, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El suicidio de Hitler y la rendición oficial tras la derrota simboliza el fin de una época. Bueno, es un fin con una derrota estrepitosa. Es un hundimiento en los meses finales de 1944 y los primeros del 45. Todas las dictaduras fascistas o ultraderechistas que ocupaban la mayor parte de Europa, todas fueron derrotadas, excepto la de Salazar y la de Franco. Las demás desaparecieron. Con ellos desaparecieron cientos y cientos de dirigentes, muchos de ellos se suicidaron, como Hitler, otros fueron ejecutados, otros pudieron huir. Sí, es una caída, la caída de los dioses. Creo que la definió muy bien Visconti y creo que es un buen término para definir lo que fue aquellos días de finales de abril, principios de mayo, porque también está Mussolini, 2 días antes de Hitler. Después hablaremos de Mussolini, de Franco, pero siempre se dice que Hitler llegó al poder, y es verdad, por unas elecciones, pero a veces se nos olvida que apenas 2 meses después ya había implantado una dictadura. Bueno, Hitler llega al poder no a través de las elecciones, sino porque lo nombra el presidente de la República Hindenburg. Esto es muy claro. Tenía otras opciones clarísimas, todas ellas ya a la altura de enero de 1933, todas ellas autoritarias, pero una cosa era darle el poder a un militar, que ya se lo había dado en varias ocasiones, y otra cosa era dar el poder a una persona que dirigía un partido de masas, que tenía decenas de miles de personas paramilitares detrás y que además había prometido que iba a derribar la República de Weimar. Creo que esta es la foto de enero del 33, no el ascenso al poder a través de las elecciones, sino el nombramiento, la designación por parte del presidente de la República Hindenburg. Pero es cierto que el Nasdaq, aunque había perdido votos porque se hacen en ese periodo del 32 al 33 numerosas elecciones, y en la última pierde votos, pero aun perdiendo votos, creo, corrígeme, que era el más votado, el Nasdaq, el partido nazi. Sí, era un partido importante, pero no tenía mayoría parlamentaria para gobernar. Y además es que la República de Weimar le había concedido al presidente de la República poderes casi extraordinarios para decidir quién era designado por él para jefe de gobierno, jefe de la Cancillería. ¿Cuál era el sueño de Hitler, más allá de las fábulas? Toynbee, por ejemplo, hablaba de prácticamente un dominio de todo el mundo, repartirse zonas de influencia, pero marcando siempre el dominio alemán. ¿Cuál era el sueño de Hitler? ¿Solo Europa o algo más que Europa? No, de entrada el sueño de Hitler es una recuperación de lo que él creía que era el espacio vital alemán, que era todo el centro y el este de Europa. Era una conquista de pueblos que para él eran razas inferiores y que además deberían de servir, por supuesto, como esclavos de Alemania. Ahí estaba, sin duda, la Unión Soviética. Pero él dirige todo esto porque cree que es un enviado de la providencia. Él cree que es un designado por Dios para llevar a Alemania a una misión que iba a ser diferente a todo lo que había pasado hasta ese momento. Él lo comenta varias veces, lo escribe, y además creo que todos estos fascistas, todos comparten la percepción de que ellos están designados por la providencia para recuperar la grandeza de su país y para llevarla muchísimo más allá. Entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda transcurre lo que se conoce como periodo de entreguerras. ¿Cuál es el contexto político y económico que explica estos procesos de ascensos progresivos de regímenes totalitarios? Bueno, le llamamos periodo de entreguerras porque es un concepto fundamentalmente británico, del 19 al 39, pero no fue periodo de entreguerras para España, que pasa la guerra civil. No fue periodo de entreguerras para muchísimos países que sufren un paramilitarismo entre el 18, 19 hasta el 23 muy importante. No es el periodo de entreguerras para una guerra entre Turquía y Grecia. No es el periodo de entreguerras para la guerra civil
que hay después de la subida al poder de los bolcheviques. Es decir, es un periodo de extremos, por supuesto, es un periodo en el que empieza a aparecer un fenómeno nuevo, que es el fascismo, que sucede a la conquista del poder por parte de los bolcheviques y que ese fascismo se va extendiendo a través de todos los países. En cualquier caso, cuando Hitler subió al poder, es un salto adelante. Mussolini llevaba ya 11 años en el gobierno de Italia, pero Italia era un país, al fin y al cabo, periférico, importante, pero periférico respecto a Europa. La subida al poder de Hitler es la subida al poder en el país más importante del continente. El concepto entreguerras no es apropiado, pero Gran Bretaña, evidentemente, lo vivió como algo que había sucedido entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Pero en Europa pasaron muchas cosas: conflictos, paramilitarismo, subida al poder del fascismo, dictaduras militares. No es un periodo entre guerras. Importancia de la crisis del 29. Tú hablabas de este periodo. Yo entiendo que los británicos, que también siempre hacen mucho la historiografía en función de sus propias vivencias, hablan de sus dos guerras fundamentales, ¿no? Digamos, la de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y entre esos dos acontecimientos bélicos, uno europeo fundamentalmente y otro mundial, sitúan este contexto. Pero ahí se produce un fenómeno que es muy importante. Tú hablabas de, Julián, el auge de los extremos. Y, por supuesto, hay que explicarlo por la Revolución Rusa del final de la Primera Guerra Mundial, en el 17, pero también la crisis económica del 29. ¿Esto ayuda a explicar la crisis del 29? Porque Hitler ya desde el 24 y del Putsch de Baviera tiene intentos y no consigue enlazar, pero a partir del 29 se empieza a explicar el acceso de Hitler, parte de los fascismos. Hitler llegará apenas 3-4 años después al poder. En el caso de Mussolini no, en el caso de Hitler, la crisis del 29 es un punto de inflexión fundamental. Hitler, antes de la crisis del crash del 29, septiembre de 1929, el partido nazi apenas ha llegado a 10 diputados. En las elecciones siguientes a la crisis del 29 pasa de 100 diputados. El gran salto adelante desde el punto de vista parlamentario para Hitler es la crisis del 29. Hitler, después del putsch fracasado, ya en la prisión y sobre todo en su reflexión en el Mein Kampf, decidió que la vía insurreccional no era suficiente en Alemania para conquistar el poder y combinó la vía insurreccional y la vía parlamentaria. Pero la vía parlamentaria antes del 29 para él había sido un fracaso, excepto que un sistema muy proporcional en el sistema electoral permitía que con el 5% se tuviera prácticamente los mismos diputados que representaba el 5%. Pero la crisis del 29 sacude a Alemania, sacude a todos los países, más a Alemania que a Gran Bretaña, porque tenían muchísimas deudas de guerra, y a partir de ahí, evidentemente, empieza una radicalización no solo del fascismo, sino también una radicalización del Partido Comunista, y sobre todo los partidos liberales y conservadores se empiezan a hundir. Solo el Partido Católico, de los partidos tradicionales, y el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista aguantan después del 29 en esa vía parlamentaria, que había sido muy importante en la República de Weimar, pero entra en decadencia clarísima por el autoritarismo a partir de 1930. Siempre se dice que lo que da estabilidad a una sociedad son las clases medias, y en ese proceso, a partir del 29, se produce un estrechamiento absoluto de las clases medias, fundamentalmente en Alemania, con un ejemplo que es el fascismo, el nazismo en la derecha, y un ejemplo que sería el triunfo de la Unión Soviética en el lado comunista. Pero el auge del odio a los judíos, que está latente en grandes capas de la sociedad alemana, ¿por qué prende también el 29? Se le acusa de ser los responsables de la puñalada por la espalda, es decir, de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Porque se le acusa también de acaparadores, de usureros. ¿Por qué cuaja tanto el odio antijudío coincidiendo con la crisis del 29? ¿Por esa cuestión económica? Bueno, el odio antisemita había sembrado, y de una forma muy clara, en muchísimos países, empezando en Francia a finales del siglo XIX, siguiendo en Rusia. En Alemania sí que se produce una radicalización
a partir de la crisis del 29, pero sobre todo después de la subida de Hitler al poder. Pero ese odio no hay que ponerlo ya como políticas de exterminio. Estamos hablando de una semilla que va impregnando la sociedad. Primero vienen leyes antijudías, evidentemente en el 38, en la noche de los cristales rotos, hay un salto radical, pero las políticas de exclusión empiezan con la Segunda Guerra Mundial a pasar a ser políticas de exterminio. Y a partir del 41, de la Operación Barbarroja, ese antisemitismo que ha ido alimentándose en la sociedad alemana, que se ha ido alimentando en otras sociedades, en la Operación Barbarroja, en la invasión de la Unión Soviética, empieza realmente lo que va a ser y va a culminar en el Holocausto. Políticas de exclusión, de asesinato, de esclavización, es decir, estamos en otro nivel clarísimo respecto a lo que había sido el antisemitismo, que tenía huellas profundas en las sociedades europeas. En Rusia, fundamentalmente, había mostrado, bajo el zarismo, huellas muy importantes, ¿no? Pero no se había llegado a esas políticas de exterminio hasta el año 41-42. Se alimenta ideológicamente, se alimenta, impregna la sociedad, muchos tienen que huir, por supuesto, pero esa persecución, ese salto adelante, es algo que se ha conocido como la gran barbarie de ese momento, es algo que defiende muchísima gente y tiene ya una semilla que ha impregnado en amplias bases de la sociedad. No se puede explicar nunca un fenómeno de masas, un fenómeno tan radical como una revolución, como una dictadura, como una política de exterminio, si no hay detrás bases sociales importantes que lo apoyan. Vamos con otro de los dictadores de este periodo. Las causas del ascenso de Mussolini asciende al poder en el 22, en la marcha de Roma, 10 o 11 años antes que Hitler. Es producto de otras causas, del descontento de la Primera Guerra Mundial. Italia forma parte del bloque vencedor, se sienten que no han sido reconocidos. ¿Qué explica el ascenso de Mussolini al poder? Bueno, ese tema es interesantísimo porque al fin y al cabo es el primer gobierno fascista de la historia, el primer dictador fascista de la historia. Hay que explicarlo antes que Hitler. Creo que hay tres hilos conductores muy importantes. El primero, la sensación de victoria mutilada, que es la que pone D'Annunzio y los excombatientes. Ellos han ganado la guerra, han conseguido importantes logros territoriales respecto a su enemigo tradicional, que es Austria, pero no ha tenido colonias, no han repartido colonias a Italia, que era un eje fundamental de la revitalización del imperio, como ellos lo llamaban así. Ese nacionalismo agresivo, con D'Annunzio, inventa el concepto de la victoria mutilada. La victoria mutilada sin colonias ha sido además un eje de la tradición de los políticos. Empieza a haber una contradicción entre los excombatientes que vuelven después de una guerra que ha sido muy costosa para Italia, que ha sufrido también derrotas, aunque al final ha estado en el bando vencedor. El segundo vector fundamental es el conflicto, el llamado bienio rosso, un conflicto que se da sobre todo en el campo, en los agrarios, en los grandes terratenientes, en las industrias, con ocupaciones en Turín, con una lucha de clases importante, con la aparición de un partido comunista donde había ya un partido socialista muy fuerte. Ese es un elemento también fundamental. Y el tercero, que es, yo creo, el definitivo, es una transición entre lo que era un nacionalismo radical a un antibolchevismo y, sobre todo, a la percepción de que Italia necesitaba un auténtico cambio en forma revolucionario, que ya no sería marxista, que ya no sería socialista, sino sería específicamente nacional e italiano, y se conoció con el nombre del fascismo. Un año después de que se creara el Partito Nazionale Fascista, Mussolini era llamado también por el rey. De nuevo, Mussolini tenía un partido no tan importante como el de Hitler, pero ¿quién le nombra en la marcha sobre Roma, en el mito ese de que ellos conquistan el poder a través de una marcha sobre Roma? Quien le llama es el rey. Sin el rey, si el rey hubiera decidido no llamar a Mussolini, Mussolini no hubiera sido jefe de gobierno. O sea que los dos dirigentes fundamentales del fascismo son nombrados, uno por el presidente de la República en Alemania y otro por el rey. Y no son procesos de conquista del poder, aunque fue un mito el tema de la conquista del poder.
Con Franco sí que hay conquista del poder. A Franco, del que acabas de publicar una biografía con el motivo del 50 aniversario de su muerte, que creo que va ya por la quinta o sexta edición. ¿Cómo le sitúas en este periodo? ¿Qué lo diferencia, qué lo asemeja de Hitler y Mussolini? ¿Qué relaciones tuvieron? La forma de llegar al poder, por supuesto, un golpe de Estado, del cual él no es el máximo organizador, una conquista del poder a través de una guerra civil y a partir de abril la consolidación de una dictadura. El camino para conquistar el poder es muy diferente. Además, no hay un partido político de masas detrás, no hay paramilitarismo, sino que es el ejército a través de una guerra civil. A partir de 1939, Hitler, Mussolini y Franco tuvieron una relación muy intensa que habían empezado a desarrollar durante la guerra civil. Franco quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, no entró, tuvo unas relaciones muy claras y muy intensas con ellos, y en el caso de Hitler, Franco ya le había enviado la famosa carta en julio del 36, pidiendo, por favor, rogando que le enviaran aviones y armas, que habían iniciado un golpe contra la anarquía, contra el caos. Eso es lo que le dice la carta que le lleva un dirigente nazi, hombre de negocios en el protectorado de Marruecos, llamado Bernard, y a partir de ahí empezó una relación muy intensa con la intervención fascista y nazi. Esa consolidación de la intervención fascista y nazi se produjo en el marco de la Segunda Guerra Mundial hasta el 44, cuando Franco, después ya de la caída de Mussolini y sobre todo en el momento que vio que el nazismo no iba a ganar la guerra, empezó a declarar que España no era un país fascista, que lo que identificaba a España era el catolicismo y una inextricable unión indisoluble entre el nacionalismo español y el catolicismo. Pero hasta el 44 las relaciones fueron muy intensas, pero no solo con Hitler, sino con una buena parte de los personajes que además casi todos se suicidan alrededor de Hitler. Ahí está Goebbels, ahí está Himmler, ahí está von Poppel, es decir, gente Canaris, que ha sido ejecutado por los propios nazis, que ha sido posiblemente el hombre más importante en la relación entre Hitler y Franco. Es decir, es un periodo intenso que los historiadores creo que hemos indagado a fondo y que hemos mantenido una clara investigación en los últimos años que rompe algunos mitos que funcionaban en torno a Franco, la relación con Hitler, con Mussolini y la Segunda Guerra Mundial. El principal mito, Julián, era que Franco fue a Hendaya con la intención de torear a Hitler. ¿Franco realmente llegó a pensar entrar en la guerra? Digamos que se construyó el mito de que no entró desde la caída y el suicidio de Hitler, del que estamos hablando ahora. Franco pensó entrar en la guerra, quiso entrar en la guerra, no pudo entrar en la guerra. También es verdad que España, todos los grandes informes militares a su alrededor le decían que la situación era muy desastrosa. La captó muy bien Goebbels, la captó muy bien Canaris, la captó muy bien Chiano, de que España no estaba en disposición de entrar en una Segunda Guerra Mundial, pero estuvo conectado con ellos, con los fascismos, hasta el final. No, la reinvención la provoca la misma propaganda y Franco desde el momento del hundimiento con el que hemos empezado esta intervención. A partir de ahí hay una reinvención. Carrero Blanco tiene un papel muy importante también en esa reinvención, y el mito es que si no hubiera sido por Franco, España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, que hubiera sido desastrosa para España. Por cierto, si hubiera entrado España en la Segunda Guerra Mundial, en el 45 hubiera acabado el franquismo y Franco en España. Una última cuestión. 80 años desde entonces, sin periodo de guerras en el continente al menos, salvo ahora en el este, en Ucrania, que es otro capítulo, y de regímenes, por lo menos en Europa occidental, de democracias liberales. ¿Hay riesgo para el sistema europeo en este contexto tan duro que estamos viendo, con la aparición de Trump, de regresión en los regímenes liberales de la Europa occidental al menos? Si esta pregunta me la hubiera hecho usted hace 20 años, apenas 20 años, en el 60 aniversario del suicidio de Hitler, la respuesta hubiera sido: la democracia es robusta
por supuesto que tiene puntos frágiles, pero se está cuidando, la estamos cuidando los ciudadanos. Hemos entrado en los últimos 10, 15 años, no solo con Trump ahora, sino que llevamos 10 o 15 años donde nos están volviendo las rimas del pasado. Nos han vuelto en forma de autoritarismo, nos han vuelto en forma de políticos que defienden posiciones claramente antidemocráticas, no antiparlamentarias, porque ya no es el antiparlamentarismo, ya no es en estos momentos una seña de identidad de la destrucción de la democracia en absoluto. Y han aparecido también importantes apoyos, unas relaciones internacionales en cambio, y creo que Trump ha sido claramente la culminación de todo esto. Lo que ocurre es que estamos en un momento pesimista, en un momento en el que están fallando algunos de los valores fundamentales en los que había confiado la sociedad europea entre el 45 y al menos entre el 2000-2008. Están fallando también algunos de los apoyos de las sociedades civiles, que están haciendo una propaganda en favor del autoritarismo y en contra de la democracia, y están fallando mecanismos claros de control. Pero en el fondo es la sociedad civil la que tiene que reaccionar. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Si la sociedad civil no reacciona, todo va a ser mucho más difícil. Por supuesto está el sistema judicial, por supuesto están los apoyos políticos y financieros, pero son las sociedades civiles las que deben mostrar fortaleza. ¿Y cómo? Defendiendo democracias, luchando frente a la corrupción, luchando frente a los intentos de cada vez estrechar más el marco del autoritarismo. Todo esto es producto de hace 10, 15 años, donde ha habido crisis económicas, ha habido elementos fundamentales como la migración, que están cambiando un poco también la percepción de muchos ciudadanos. Cuando Hitler subió al poder, ya había avisado muchísima gente y nadie hacía demasiado caso. Cuando conquistaron el poder y lo consolidaron, acabó siendo tarde. La historia puede rimar, no se va a repetir en las mismas circunstancias, pero tiene rimas y ecos que nos están diciendo a algunas personas que debería haber un viraje clarísimo en lo que son en estos momentos las democracias. Pues aquí lo dejamos. Julián Casanova, como siempre, muchísimas gracias por reservarnos un poco de tiempo para este efeméride que creo que es necesario recordar, como siempre hacemos habitualmente en la noche en 24 horas, con asuntos de historia que nos ocupan. Y los historiadores estamos encantados de poder difundir conocimientos en la televisión pública. Pues aquí tienen una buena ventana. Julián Casanova, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Adiós. Bueno, pues una ronda